Principios en que se apoyaba la teoría de Colón. Tan quimérica al primer golpe de vista como nueva y extraordinaria, esta idea se apoyaba en razones de distinta índole. La figura esférica de la Tierra era conocida, y habíanse determinado sus dimensiones con cierta exactitud, de lo cual resultaba claramente que los continentes de Europa, Asia y África no eran más que una leve porción de la superficie del globo terráqueo, y no debía suponerse que el vasto espacio que quedaba por descubrir estuviese enteramente cubierto de agua y sin ninguna tierra habitada por el hombre, sino que por el contrario, era muy verosímil que el continente del mundo conocido, que ocupaba un lado del globo, estuviese equilibrado por una cantidad próximamente igual de tierras en el hemisferio opuesto. Hallábanse confirmadas estas ideas por las conjeturas y las observaciones de los navegantes, un piloto portugués, adelantándose hacia el oeste más de lo que se acostumbraba en aquella época, había hallado un objeto de madera esculpida flotando sobre las aguas y empujado por un viento de oeste, de lo cual dedujo que el objeto venía de algún país desconocido situado hacia aquel mismo punto. Un cuñado de Colón había encontrado también un trozo de madera trabajado de mano de hombre y llevado por el mismo viento, así como varias cañas de un grueso enorme, semejantes a las que Ptolomeo describe como producto particular de las Indias Orientales. Finalmente, después de algunos temporales del oeste, de larga duración, habíanse visto muchas veces en las costas de las Azores, árboles arrancados y una vez los cadáveres de dos hombres cuyas facciones no se parecían en nada a las de los habitantes de Europa y África. Si de una parte la fuerza de estas razones daba a Colón la esperanza de descubrir nuevas tierras en el océano occidental, otras consideraciones le hacían creer que estas tierras debían formar parte del continente índico. Las exageraciones de los antiguos, que habían dado a la India proporciones inmensas, llegando a suponer con Plinio el naturalista que ocupaba una tercera parte de la tierra habitable, y con Nearco que, para atravesarla en línea recta, había que andar 4 meses de camino, viéronse confirmadas en el diario de Marco Polo que viajó por Asia en el siglo XIII y que se internó hacia el oriente mucho más que ningún otro europeo se había internado antes que él, escribiendo magníficas descripciones del reino de Catay y de Zipango y de otros países desconocidos, en que presentaba la India como una inmensa comarca. De estas nociones, que por defectuosas que fuesen eran las más exactas que tenían los europeos de aquella época, sacaba Colón una consecuencia muy lógica. Suponía que, extendiéndose hacia el este el continente de la India y dada la figura esférica de la Tierra, debía acercarse más a las islas recién descubiertas al oeste de África, que la distancia del Asia a estas islas no debía ser considerable, y que el camino más derecho y al mismo tiempo el más corto de Europa a la parte más oriental de aquel gran país se hallaba navegando al oeste. Colón creía, siguiendo al cosmógrafo Torricelli, que la Tierra es un cuerpo esférico de 9.000 a 10.000 leguas de circunferencia. Sabía además que de Venecia a las Azores había más de 1.000 leguas y que Marco Polo había caminado, según su fantástico itinerario, 8.500 leguas. Navegando al oeste de las Azores era pues imposible que no se llegase al famoso reino de Catay. He aquí su cálculo. La Tierra, si Torricelli no se engaña, mide leguas en circunferencia 10.000. Del país de Catay y Zipango a Venecia hay según Marco Polo 8.000. De Venecia a las Azores la distancia es de 1.000. De las Azores a Catay debe haber todo lo más 1.000. Total igual a la medida de la Tierra 10.000. En este simple cálculo está todo el genio de Cristóbal Colón. Colón propone su plan a los genoveses, 1474-1478. Al carácter activo de Colón no bastaban las satisfacciones de los trabajos especulativos, necesitaba haber realizado su sistema por lo mismo que tenía la profunda convicción de que se apoyaba en la verdad y resuelto a ponerlo por obra, emprendió un viaje con este fin. Su primera diligencia había de ser obtener la protección de alguna potencia de Europa que pudiese subvenir a los gastos de la empresa, y como el amor de la patria no se había entibiado en él a pesar de tantos años de ausencia, deseando que su país recogiese el fruto de sus trabajos, propuso el vasto plan que meditaba al Senado de Génova y se comprometió a navegar bajo el pabellón de la República en busca de las nuevas tierras que pensaba descubrir. Pero habitaba Colón hacía ya tanto tiempo en tierra extranjera que sus compatriotas conocían muy poco su inteligencia ni su notable habilidad, y aunque buenos marinos, los genoveses estaban tan poco acostumbrados a largos viajes que, no pudiendo apreciar con exactitud los principios en que Colón fundaba sus esperanzas, rechazaron inconsideradamente sus proposiciones como sueño de un hombre de quiméricas ideas. Presentase al rey de Portugal, 1479 a 1483. Una vez cumplido este deber para con la patria, lejos de desalentarse, siguió Colón trabajando con más ardor que nunca en la realización de su plan, dirigiéndose esta vez a Juan II de Portugal, a quien consideraba, por haber vivido tanto tiempo en sus estados, con ciertos derechos a sus servicios.
Escuchóle el rey con benevolencia y remitió el examen de su plan a Diego Ortiz, obispo de Ceuta, y a 2 médicos judíos, estimados por sus conocimientos en la cosmografía y a quienes tenía costumbre de consultar en los asuntos de este género. No era ya la ignorancia, como en Génova, el enemigo que tenía que combatir, sino otro no menos temible, la preocupación. Aquellos hombres, que dirigían hacía tiempo todos los proyectos de navegación de los portugueses y que habían aconsejado que se buscase un paso para las Indias por el rumbo opuesto al que Colón consideraba como más corto y más seguro, no podían aprobar su plan sin padecer la doble mortificación de condenar su propia teoría y de reconocer la superioridad de un extranjero. Así que, después de haberle cansado con preguntas insidiosas y objeciones sin número, a fin de hacerle explicar detalladamente su proyecto y conocerle a fondo, aplazaron un juicio definitivo y trataron al mismo tiempo secretamente de arrebatarle la gloria y los beneficios que de su empresa pudiera reportar, aconsejando al rey que enviase un buque que la llevase a término, siguiendo la derrota que Colón había indicado. El rey Juan, olvidando todo sentimiento de lealtad y nobleza, cometió la iniquidad de seguir aquellos pérfidos consejos. Tan cierto es que las causas más santas, cuando se hallan en manos de un solo hombre, conviértense en instrumento de baja y mezquina ambición. Por fortuna, el piloto encargado de seguir el plan de Colón no tenía su valor ni su genio, y habiendo hallado vientos contrarios y no advirtiendo ninguna indicación de tierras cercanas, volvió a Lisboa diciendo que el proyecto de Colón era a más de descabellado, peligroso